En este tutorial os voy a enseñar a tejer esta bonita flor que podemos utilizar para decorar cualquier prenda, accesorio o incluso algún amigurumi que hagamos, que le podemos poner florecitas como esta. Y ya vais a ver que es súper facilita de tejer, así que si queréis ver cómo se hace, no os perdáis el vídeo. Para este tutorial voy a utilizar una aguja de 4 milímetros y una lana acorde a ella. Lo voy a hacer con este grosor para que se vea bien y apreciéis los puntos como son, pero podéis utilizar cualquier número de aguja. Si utilizáis una aguja un poco más pequeña, la flor os quedará en proporción más chiquitina. En cambio, si la aguja y la lana son más grandes, de mayor tamaño, entonces la flor también. Vale, vamos a comenzar con un anillo mágico simple de 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cierro el anillo, estiro y lo cierro mediante un punto deslizado. Vale. Una vez tenemos el anillo mágico ya hecho, vamos a tejer un aumento en cada uno de los puntos y vamos a terminar la vuelta con 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, ya tengo mis 10 puntos tejidos y lo que voy a hacer ahora es cortar. Entonces estiramos y lo que voy a hacer es esconder la colita, ¿vale? Para que nos quede el anillo, el circulito hecho. Ahora lo que voy a hacer es coger otro color y con el color nuevo lo que voy a hacer es engancharlo de esta forma, ¿veis? Y voy a tejer 7 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora voy a enrollar, fijaos, 1, 2 y 3 veces la lana en la aguja. Voy a hacer, en vez de un triple punto alto, un cuádruple, ¿vale? Y ahora en este punto donde he hecho las cadenetas, no, en el de al lado, inserto la aguja, cojo lana y saco. Y si os fijáis, ahora mismo tengo 5 bucles, ¿veis? Voy a coger lana y voy a pasar por los 2 primeros. Cojo lana y paso por los 2 siguientes. Vuelvo a coger lana y lo paso por los 2. Y aquí me paro. Lo voy a dejar así, ¿vale? Voy a mantener el bucle de las cadenetas y el bucle del cuádruple punto alto aquí en la aguja. Vuelvo a enrollar 3 veces, 1, 2 y 3, y en el mismo punto tejo otro. Vale, vuelvo a hacer la misma operación, cojo lana y paso por los 2 primeros, cojo lana y paso por los 2 siguientes. Vuelvo a coger y paso por los 2 que me quedan. ¿Veis? Y ahora ya tengo en la aguja los 2 puntos triples altos y las cadenetas. Voy a tejer en el punto bajo 4 cuádruples puntos altos. Es decir, estos 2 y 2 más. Enrollo 3 veces la lana en la aguja, inserto, saco lana y si os fijáis
son 3 veces, ¿vale? 3 veces el cojo lana y paso por los dos primeros. Cojo lana y paso por los dos segundos. Y ahora cojo lana y paso por los dos últimos que me quedan. ¿Veis? Ya tengo 3. Voy a por el cuarto. Cojo lana y paso así. Y los dos últimos. Vale. Ya tengo en mi aguja, si os fijáis, los 4 puntos y la cadenita que hemos hecho al principio de 7 cadenetas. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a coger lana y voy a pasarlo por todos los bucles. ¿Veis? Y ahora voy a tejer 7 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿vale? Ya tengo mis 7 cadenitas tejidas y ahora lo que voy a hacer es, en este punto donde hemos tejido todos los puntos altos, no, en el de al lado, justo en el de al lado, voy a tejer un punto deslizado. Mira, ya tengo el primer pétalo. Vamos a por el segundo. Bien, una vez ya tenemos el punto deslizado hecho, tejemos 7 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en este punto que acabo de hacer, el punto deslizado no, sino en este de aquí, en el de al lado, voy a tejer 4 cuádruples puntos altos, como hemos hecho en el primer pétalo. Entonces enrollo 3 veces la lana en la aguja, inserto, cojo lana y paso la lana cada 2 bucles. Y estos, tanto la cadenita como el punto que acabo de hacer, lo dejamos sin cerrar, lo dejamos ahí. Vuelvo a coger y a pasar, y así, ¿veis? Aquí ya tengo mi tercer punto. Y no cierro, lo dejo. Y ahora lo que hago, cuando ya tengo los 4 puntos y la cadenita en la aguja, cojo lana y paso por todos los bucles a la vez. Y 7 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en el siguiente punto, en este no, en el siguiente, un punto deslizado. Vale, mirad, ya tengo mi segundo pétalo. Tengo que repetir esto 3 veces más porque me va a salir una flor de 5 pétalos. Así que tejo 7 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en el punto donde acabo de hacer el punto deslizado no, en el de al lado hago el punto cuádruple alto, mejor dicho los puntos, porque tenemos que hacer 4. Este es el segundo. Voy a por el tercero. Y termino ya con el cuarto. Cuando ya tengo todos,
paso, cojo lana y paso por todos a la vez. Y 7 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y punto deslizado justo en el punto de al lado. Y ya tengo el tercer pétalo tejido. ¿Veis? Ya tengo 3 y me faltan aquí 2, entonces los voy a tejer y os veo ahora al final. Ya tengo los 4 pétalos tejidos y ahora el último vamos a hacer lo mismo, vamos a tejer los puntos en este de aquí. Primero cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me voy a este y tejo los 4 cuádruples puntos altos. Tejo las 7 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto donde hemos montado las primeras 7 cadenas, es decir, en este de aquí. Y aquí hacemos un punto deslizado y ya podríamos cortar. Y ahora lo que vamos a hacer es acomodar un poquito los pétalos y esconder todas y cada una de las colitas de nuestra flor. Así es como queda nuestra flor tejida. Y ahora lo que nos quedaría sería coserla en nuestra prenda o accesorio favorito. Como veis, es muy facilito de hacer, la podéis tejer de 1000 colores, hay muchísimas combinaciones. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle a me gusta, compartirlo para llenar el mundo de flores tejidas y suscribíos.